Buenos días, buenos días. El honor es mío. En verdad me quedo corta de palabras para presentar a una mujer que admiro, que amo, que es luz, no solamente para todas las personas que conoce, sino para este mundo. Ella vino a aportar, ella vino a dar vida, porque eso es Tere Carrillo, una mujer llena de propósito, una mujer que sabe en los hombros de quién está parada. Ella lleva historias de siglos atrás. Ella es una mujer de tribu y estoy honrada de ser parte de su tribu. Ella es alguien que no escala sola, ella escala con su comunidad y para mí es un honor. Ella es una persona que cuando se propone una meta, la logra. Es una mujer que, como dije en el prólogo de su primer libro, que la meta que se propone la cumple. Qué honor, pero nos une algo más, un lazo que transciende y es el dolor de madres que hemos perdido a nuestro hijo. Y el espacio es hoy para honrar, para darle luz a Máximos Verdín, un ser que va a vivir en nuestros corazones por siempre, un espíritu que vino a cambiar el trayecto no solamente de sus padres, pero de todos nosotros y que no llegó a ver a crecer, pero que sigue creciendo en nuestros corazones. Entonces es un honor para mí presentar a esta mujer, a esta madre, porque aunque nuestros hijos no estén aquí, seguimos siendo madre. Y si nos duele, es porque amamos profundamente y nuestro propósito es ser un instrumento de compañía para todos aquellos que hoy viven un duelo tan cercano y que la sociedad pretende que vivamos en silencio. Hoy es un día de salir de la oscuridad y acompañarte en la luz. Entonces le presento a quien ya ustedes conocen, a nuestra querida Tere Carrillo. Se los dije, señores, se los dije que yo no me iba a perder esa presentación, una presentación hecha de una mujer desde el corazón, una mujer que ha transitado por el dolor más grande. Me enseñaste con tu ejemplo que puedes seguir, que puedes continuar, pero que es algo que te queda. Sé que hay muchas personas que estarán conectadas o que nos verán en referido, que nunca ni siquiera supieron que yo estaba embarazada. Yo tuve 7 meses de embarazo hasta el 1 de agosto, estamos hablando de hace 2 meses y medio. Lo había querido llevar muy privado y aunque muchas personas pueden considerarme una persona de muchas redes, de exponer muchas cosas, eso justamente lo quise llevar muy privado, Eglis. Fuiste la segunda persona que se enteró de mi círculo de amistades, aparte de mi familia. Y recuerdo claramente que estábamos en la presentación en Nueva York y yo fui a agarrar una copita de champaña, señores, y esa copita voló por los aires. Me dijo, no. Y yo dije, ay, pero un poquitico no hará mal. Me dijo, no, nada. Y es cuando descubres que no todas las personas que son no tienen que ser tu sangre para las personas amarte. Y el cuidar y el proteger para mí y en todos mis traumas de niñez también, donde tal vez no me sentí protegida, el hecho de que a mí me cuiden es como una bandera verde, porque siempre hablamos de las banderas rojas, ¿no? Y esa es la más tradicional y las benditas red flag, pero cómo descubrimos también esas banderas verdes, porque no somos amigas de escribirnos todos los días, no somos de los buenos días, buenas noches, no, pero cuando estamos en presencia, yo no sé tú, pero yo te conocí desde otra vida, Eglis. Yo siento una No, conexión igual, contigo igual. Yo que te es adopté increíble. en mi alma. Eres mi familia elegida. No te imaginas cuánto me torturé por haber sido tan abrupta y quitarte esa copa y las veces que tomé el teléfono para disculparme, pero es mi deber cuidar a mi sobrino, es mi deber. Estoy enamorada de él. Lo quise desde antes de ser, porque sé cuánto lo añorabas y sentí que era mi deber. Y yo dije, está bien si se enoja conmigo, no importa. De eso se trata las amistades verdaderas, de no siempre estar de acuerdo. Sentí que era mi obligación y dije, no, soy su hermana mayor y tiene que obedecerle, la hermana mayor.
Me di el derecho yo misma. Y así lo sentí completamente. Te puedo decir que para nada molesta, yo eso lo recibo demasiado en el corazón. Cuando alguien a mí me cuida y me puede estar insultando, mira, me puede regañar, lo que sea, y para mí es como que qué bonito y qué agradecimiento tan profundo siento en el alma cuando alguien, así sea que te jale de cruzar una calle, que te puede atropellar alguien, o sea, son pequeños gestos de que me importas. Y esos a veces son tan difíciles de conseguir que en este mundo donde todos los adultos nos sentimos que somos superpoderosos, que nos cuiden, es como que, oh no, yo puedo sola. Y yo más Sí, bien estoy en esta época de que no puedo sola, ni quiero poder sola. yo no quiero, no, no, es lo que en inglés le dicen, this is my soft era. Esta es mi era de suave, Suavecito. de ser más sensible, de ser más vulnerable. Y creo que cada día nos estamos atreviendo más a presentarnos como somos, sin caretas, sin máscaras. Entonces, yo creo que cuando nos atrevemos, como te estás atreviendo hoy, a abrir tu corazón con lo más sagrado, con lo más privado, le damos espacio a las otras personas a también pertenecer y no se sienten tan solos. Venimos de una cultura que cree que el luto hay que llevarlo calladita. No, calladita te ves más bonita. Ya después que pasan los servicios fúnebres, se espera que ya tú hayas sanado. Y al contrario, es cuando el duelo comienza, porque todo el mundo se va ya después que sale del hospital, ya después, y especialmente en tu caso, se espera como que, bueno, no vio la luz o ya, entonces no existió. Y no, no, al contrario, duele aún más porque lo llevas sola y no debe de ser así. 63%, señores, 63%. Los que me conocen personalmente saben que soy una nerd y felizmente de ser nerd. Yo Y estuve también. buscando muchísima información y descubrí que el 63% de las mujeres que tienen hijos, que lograron luego tener hijos, han pasado por una pérdida neonatal. Y hablamos de Ujú. pérdidas neonatales, las que van hasta la gestación y los 3 meses que el niño, si tiene algún tipo de circunstancia o condición, está en el área de neonatología del hospital. Y sí, hay niños que nacen y no lo logran. Y de esa muerte, cuando te vas a casa con los brazos vacíos, es una cosa increíble cuando llegas a ese Sí. cuarto que acomodaste con tanto amor y no hay nada que poner en ese cuarto, no hay nada que hacer en ese cuarto y las palabras de las personas llegan a ser, yo sé que desde el amor, tan frías como que, oh, vas a volver a intentarlo, no pasó nada, eres joven, eso seguramente es Dios. Son tantos los comentarios, Eglis, tú que pasaste por eso, sientes que hubo algo y tú sabes que no lo dicen gente que te desea mal. No, es personas en tu círculo, personas que te aman. En el libro que va a salir, que ya tuviste el honor de leer el manuscrito, muchísimas gracias. Escribo una lista como de 15 cosas que he escuchado en estos 5 años que Natalia partió. Bueno, Natalia tenía 24 años y va a cumplir 25 años antes de partir de un cáncer fulminante que le llevó la vida. Era mi única hija y siento que nos robaron nuestro futuro. Todo mi ser, toda mi identidad estaba basada en esos 25 años de ser su mamá. Yo apenas tenía 23 años cuando la tuve. Entonces, en estos cinco años me he tenido que redefinir y reaprender a vivir sin ella físicamente, porque siempre va a vivir en mi corazón. Personas muy bien intencionadas me han dicho, bueno, tú no eres la primera ni la última, o me dicen, bueno, tú no la dejas descansar en paz. Y yo creo que el Dios que yo conozco no le va a permitir que ella no descanse en paz porque aún me duele. Esto me va a doler por el resto de mi vida. Yo simplemente aprendo a vivir con ese dolor y he optado por honrarla viviendo como a ella le hubiese gustado, que es el subtítulo de mi próximo libro. Se llama El duelo no es el final, viviendo como a Natalia le hubiese gustado. Y es un tributo a cómo mi hija
le hubiese gustado que yo viviera plena, atreviéndome a ser feliz, con valentía, con fe, reconciliada con ese Dios que tuve enojada esos primeros meses. Y sé que este no es el final. Yo sé que me voy a reunir nuevamente con ella porque creo en la eternidad. Qué honor caminar este laberinto a veces de tu mano. No, para mí fue un honor inmenso, señores. Ese libro va a salir. ¿Tenemos fecha ya de más o menos cuándo sale el libro? Todavía no. Prefiero no tenerle fe, no le tengo fecha. Estoy en los toques finales. Finales. Ya pensaba entregarlo esta mañana y en la madrugada me di cuenta que tenía que hacer otros toquecitos. Ha sido muy difícil para mí, no tan solo escribir este libro. Corrí, huí de mí misma hasta que el cuerpo ya no aguantaba más. Me pesaba el puño para escribir, pero me atreví a hacerlo y ya está listo, pero está en sus toques finales. Entonces, hasta ahora no tenemos fecha. Wow, Eglis. Yo lo que les puedo decir es que tuve el honor de poder leer el libro y darle ese vistazo general. Y fue simplemente como que tenías que leerlo tú, Teresa. Tenías que leerlo para poder abrir tu corazón, para poder entender. Dentro de todo mi proceso de duelo, yo, por supuesto, traté lo más pronto que mi corazón sintió salir del por qué a mí, al para qué. Porque entre todas estas herramientas que he podido adquirir estos años, entendí que el por qué no hay una respuesta. Eso me lo responderá Dios cuando llegue al cielo o en Ujú. algún momento, pero el para qué era el que yo sentía. Y cada vez que hablaba con personas sobre el tema, era increíble la cantidad de mujeres que me dijo, oh, no, sí, yo también tuve una pérdida de 3 meses. Oh, no, yo tuve una pérdida de 6 meses. Yo tuve una pérdida de 4. Y yo decía, y le colocaste nombre, hiciste todo el proceso. Me dijo, no, o sea, no, yo fui al médico y también mujeres que han pasado, Eglis, por abortos provocados, porque no estaban en una situación económica adecuada, porque el padre del niño no se hacía responsable, porque venía con algún tipo de deformidad o problema y no querían traer esos niños al mundo. Una cantidad de historias y que las mujeres se cierran de una manera increíble. Tengo una amiga que me escribió hace 2 minutos cuando le estaba mandando el link del programa y me decía, me hiciste llorar. A ella la culparon porque no había tomado ciertas, a lo mejor, direcciones para el embarazo. Es tanto lo que a ti como mujer te Ujú. culpan. En este caso, tengo amigas también que están felizmente embarazadas y estábamos embarazadas las tres y siento como no quieren contarme ciertas cosas o les da como vergüenza porque piensan que yo estoy en un duelo donde es más desde la envidia de que quisiera estar y no desde el... O Ujú. sea, es una cantidad de emociones y de energía, Eglis, que yo dije, esto hay que romperlo. Y si el para qué de lo que pasó en mi vida fue para que yo le diera voz a toda esta cantidad de mujeres, porque a mí lo que me dicen es, pero es que tú ni lo conociste, tú no lo viste. Entonces tú dices, ok, pero lo sentí, lo visualicé y sí, yo sí me imagino que, por ejemplo, en tu caso, que fueron 24 años y luego de leer tu libro, todo el proceso por el cual vivió Natalia, aparte de que fue una niña que soñadora, que logró sus metas, que luchaba por ellas, o sea, esos seres que tienen ganas de vivir, porque Ujú. también vemos a unos que a lo mejor se suicidan porque tienen una depresión, fueron niños tristes y son otros casos, pero Natalia era modelo, influencer, o sea, tantas cosas, o sea, esas ganas de vivir y aparte tú la llevaste al colegio, tú le pusiste pañales, o sea, si yo sufrí y siento que todavía, por supuesto, estoy en ese duelo, cuando yo leí tu libro, yo dije, wow. O sea, fue como por dentro decir, sí, sí hay una situación que puede ser porque es ver a tu hija sufriendo en Ujú. una cama y no poder hacer nada. Y esa pelea con Dios, mi familia todavía está en mucho conflicto. Yo, Sí. por diferentes noches oscuras del alma que tuve antes de eso, en situaciones Ujú. personales, yo tuve la bendición inmensa y por eso es que cada situación en tu vida que nosotros consideramos negativa, podemos sacarle siempre alguna lucecita. Y para mí esas situaciones fueron reencontrarme nuevamente con Dios. Yo siento que yo he podido trascender esta situación de una mejor manera porque gracias a esas situaciones negativas que me habían pasado unos meses antes, yo me tuve que aferrar a Dios, pero como que si yo era una gata
Totalmente, así, Fue así como increíble, o sea, totalmente. y en este momento yo, cada vez que me vienen esos sentimientos y esos pensamientos, yo estoy súper agradecida por las personas que me acompañaron y quiero mencionarlas. Yo volvería a quedar embarazada, Egli, solamente por mi mamá, mis hermanos y mi esposo. Yo desde el momento en que ellos supieron que yo estaba embarazada, fue como que la reina de su vida. Pues yo no hice absolutamente más nada. Yo decía, quiero un mango dominicano con limón ecuatoriano y sal del Himalaya y yo tenía eso, Es ¿sabes? que Yo me convertí. eres nuestra reina, Tere, y lo que cosechas son las semillas de lo que tú has sembrado. Entonces, nosotros es una alegría, lo hemos vivido contigo, esta experiencia, y hablando de la fe, es lo único que me ha sostenido. Cuando yo pienso en todas las personas que tienen que transitar un duelo sin la fe, se me rompe el alma, se me rompe el alma, porque si algo se le queda a cualquier oyente, a cualquier persona que nos esté viendo, es que de la única manera que yo he podido transitar este duelo y no haber cometido una locura como lo pensé, como lo describo en mi próximo libro, lo único que yo quería era estar donde mi hija está. Y fue esa fe que mis abuelos inyectaron en mi ADN que me sacó a flote, porque yo no quería vivir y pensaba en las diferentes maneras de cómo salir. Y por respeto a Dios y también por respeto a mi hija, porque va contra lo que yo le había enseñado y yo no quería ser un fraude, que yo no me quite la vida. Y si hoy, 5 años después, yo sigo firme y plena, es por mi fe en Dios, porque Dios es real. Quiero compartir dos cosas muy importantes. Y fue que mi enojo con Dios, aunque yo pensaba que iba a ser por toda la vida, solamente duró 1 mes y medio. Y mi hija se encargó de eso. Y lo explico en mi libro. Y fue una revelación. Yo, de verdad, hasta me cuesta decir esa palabra porque no soy una persona supersticiosa, pero en mi enojo con Dios, Natalia se encargó de que yo me reconciliara con Él, porque en la noche oscura de mi alma, cuando yo le reclamaba, al otro día de esa noche oscura, vino mi sobrina donde mí y dijo, tía, yo vi a Natalia anoche, yo vi a Natalia y te lo juro, Titi, yo no estaba dormida. Ella me dijo, ora, ora, Penélope, Dios es real, ora, por favor. Mira, me hicieron una gran bienvenida a casa y mi sobrina no sabía lo enojada que yo estaba con Dios y cómo yo hasta me había levantado a darle puñetazos, a no poder conciliar el sueño la noche anterior y mi esposo me tuvo que sostener entre llantos, porque lo que más amo es ser mamá con todos estos logros académicos que tengo y todas las cosas lindas que he construido y este futuro tan lindo que tenía para mi hija. Sentí cómo permitiste llevarte a mi hija lo que más amo. Entonces, algo que me ha identificado, caracterizado siempre desde niña es mi amor con Dios. Y en verdad, mi primer libro, ahí se encuentra Unbroken, también va a ser traducido en español, Inquebrantable. La primera línea que escribo es que antes de saber cualquier versículo bíblico, yo tenía una conexión directa con Dios. Eso nunca cambió, eso no ha cambiado hasta el momento que pierdo a mi hija, que pierdo mi fe. Es lo único que me ha sostenido, ese mensaje. No creo que a mi hija, quiero que mi vida sea un tributo para ella. No creo que a ella le gustaría que yo estuviera tan enojada con Dios. Y entonces desde ese momento comencé a entablar de nuevo mi relación con Él y ha sido un antes y un después. No, y por siempre voy a estar agradecida con eso. Y bueno, lo segundo te lo digo después. ¿Sabes qué era lo que te iba a interrumpir? Era porque contigo me siento hasta identificada en el hecho de la preparación para ser madre, en el hecho de lo que tú deseabas ser madre, cómo guiaste a tus hijas a nivel educativo, escolar, ¿sabes? Toda esa parte de preparación, porque yo
y tú también, que venimos de países, Sí, Eglis viene sí, de la bella República Dominicana, señores, sí, un abrazo a todas mis hermanas dominicanas. Vemos mucho lo que es el embarazo adolescente, el embarazo sí, sin preparación. Entonces yo sí, toda la vida me cuidé tanto de eso y ya yo con 7 meses de embarazo había hecho como 4 cursos diferentes, o sea, sí, yoga prenatal, respiración consciente, todo ese tipo de terapias ya yo había sí, hecho esos cursos. Se me venía así como esa mente también de que, cónchale, tantas mujeres en barrios que tienen 7, 8 niños que no tienen ni siquiera con qué darle comida. Ya yo había ido hasta donde es mi mano derecha, mi aseguradora, para ver cómo se iba ahorrando para la universidad. Imagínate mi ansiedad, que también siento que fue parte de lo que de mi preocupación, porque la gente que estaba cercana decía, Teresa, cuando uno queda embarazado, pares y vas viendo día a día. Y yo por dentro, ¿y qué? Día a día. ¿Cómo es posible? Ese niño tiene que saber ya si va para la universidad y yo tengo que ir reuniendo ujú, para su universidad y quiero que vaya para un colegio privado y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. Y ahí tú te das cuenta de que lo que tú puedes querer no siempre son los planes de Dios. Y ujú. cómo doblar ese brazo y Uf, arrodillarte y decir, Padre, es lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Perdóname. Perdóname porque siempre pensamos que nuestros planes van a ser mejores que los de Él. Para mí fue sumamente duro porque al principio siento que el ego me hizo verlo más como una pérdida, ujú, como por ser una mujer de metas, y es una de las cosas que me impulsa y me lleva la vida, lograr cosas y voy cambiando el por qué, ¿no? Antes era para demostrar, ahora es para demostrarme que soy sí, capaz de. Y el que no tener a Maximus me dio mucho en el ego de que no lo lograste, no sí, lo pudiste hacer. sí, Viste que yo soy el que tengo el poder, sí, viste que yo soy el que ujú, decido. Fue bien fuerte esa parte y entender que estoy a tus pies, Dios. No, no quiero totalmente, pelear contigo, no quiero ni siquiera que sientas que yo estoy en contra de alguno de tus designios por más fuertes que sean. totalmente quebrantado, sí. Aprendemos a vivir con ese corazón quebrantado. Algo que te quería comentar, intuitively, Intuitivamente. Sí, 20, lo lo que di pasa es que esta señora es en inglés, por favor, sáquenme los subtítulos. Dios mío. Natalia era gemela y yo perdí, sí, eso está en mi sí. Yo tuve la pérdida de su otra mitad en el primer trimestre del embarazo. Yo estuve sangrando, pero crónicamente, y eso lo describo con lujo de detalles en mi primer libro, Ah, Unbroken. sí. Sí, aquí está. Este libro ya salió, señores. Sí, este libro, sí, logré publicarlo con ella. En el 2019 lo publiqué. Eh, pero lo comencé a escribir desde el 2008, cuando ella fue diagnosticada con cáncer la primera vez. Está en inglés, pero también lo estoy traduciendo. Estoy trabajando en tantos proyectos simultáneamente, pero mi embarazo fue de alto riesgo Wow. y desde las 6 semanas comencé a manchar hasta que acercándose a las 20 semanas me dio como un derrame, un sangrado que yo no esperaba que Natalia estuviera viva. Y fue una noche buena en los apuros del puerco asado, de la Navidad, envolviendo regalos y todo. Terminé en el hospital con un sangrado que cuando el médico me fue a examinar, sangré aún más, hasta las cortinas se mancharon y solamente veía la cara de preocupación, no había suficiente personal médico por ser una noche festiva y tantos accidentes, la sala de emergencia estaba abarrotada. No me pudieron llevar hasta maternidad, hasta para una sonografía, hasta quizás 20 horas después. Y yo ahí en una camilla y seguía sangrando y con el corazón roto porque ya No pensaba que había sabes. perdido yo no sabía que estaba embarazada, que era un embarazo múltiple. Entonces fue así que me enteré cuando ellos ya me van a mandar para la casa y quieren asegurarse que no hay nada adentro, cuando de momento un corazón latente. Todo el mundo comienza a mirarse las caras y me dicen, no, pero tienes ahí, estás jugando baloncesto, mira, tu niño está vivo, niño, niña está viva, no sabían el sexo todavía.
Y luego cuando fui a mi otro sonograma con mi médico personal de cabecera, ahí entonces se vio que estaban en sacos separados. Separados. Entonces, sí, Natalia estaba intacta y el que había perdido estaba en otro saco. Creo que se Es lo llama que, sí, es lo que dicen morochos, que son así. hermanos, pero no son gemelos que están en el Sí, mismo. Ujú. no nunca supe, y supe si era hembra o varón, hasta que di a luz. Yo pensaba como que me iban a dar una sorpresa y que iba a estar escondida o escondido detrás del otro. Y entonces, es como ese duelo junto con alegría y agradecimiento. Y te soy sincera, nunca había hablado de esto. Wow. Lo mencioné en mi primer libro, pero nunca me fui en detalle porque he estado en ese estado de agradecimiento con la que me Con permitió la que perdiste. quedarse viva. Pasé por ese tiempo de lucha y uno de los comentarios no malintencionado, bueno, por lo menos la tuviste 24 años, por lo menos una sobrevivió, pero yo quería más. Es que ningún padre, esa no fue la historia que nos vendieron. Los padres no estamos supuestos a enterrar nuestros hijos, no es normal. Entonces, ahí te quedas con los brazos vacíos y entonces, bueno, Y era es justamente lo que estábamos hablando, que para, se te muere tu esposo, quedas viuda. cierto. Sí, ¿cuál es el otro ejemplo? Si, Si si un niño o una persona se le muere, sus padres quedan huérfanos. huérfano. Pero ¿cómo Entonces, se llama una madre que pierde un hijo? no tiene nombre porque este dolor no tiene comparación. Y cuando me comuniqué contigo, cuando esto pasó, cuando Máximo se convirtió en ese ángel que tú conoces Ahora tengo y se llama Maximus. exactamente, no hay palabras. Y lo mejor que mientras menos decimos, es mejor. Estar presente, ese abrazo, ese hombro para llorar, ese oído para escucharte hasta que te canses de hablar. Mira, y en la pérdida neonatal, que es algo que quisiera que muchas personas conozcan, porque yo en toda mi vida no lo sabía. Yo cuando voy a ese eco que me dicen que ya no tiene latido, que fue un eco que yo iba simplemente como me iba a llevar a mis hermanas, íbamos a hacer una videollamada, no era un eco médico, sino en una clínica privada, que es más como de exhibición, ellos te venden peluchitos, es más como la experiencia. Sí, Y enseguida yo me acuesto, están mis hermanas, están mis sobrinas pequeñas que yo traté en ese momento, te puedes imaginar, de no crear en ellas ningún tipo de trauma, sino me controlé lo más sí. posible. Cuando yo me acuesto, la señora pone el aparato del eco y me ve a los ojos así y me dice, ve ya para el hospital. Porque como al no ser médicos, ellos no te pueden dar ningún tipo Ujú. de diagnóstico. Y yo le digo, no tiene latido. Y la muchacha me hace así como que no. Me dijo, yo tengo 15 años haciendo esto y creo que es una de las primeras veces que veo un caso como esto. Yo me fui, pues dejé mi cara así, mis sobrinas así como que, tía, ¿qué pasó? Y que no, mi amor, vamos al médico y tratando de que no se sintiera eso. Pero desde ese momento yo siento que te quitan como una parte, Ingrid. Totalmente. Y es lo que yo le llamo una amputación sin prótesis. A mí me dejaron, a nosotras nos hicieron una amputación sin anestesia y nos dejaron sin una prótesis. Y lo duro que pueden llegar a ser el equipo médico, que yo entiendo que tienes que ser bien profesional, y Ujú. eso yo lo puedo compartir, pero llegó un momento que ya me dicen, me hacen 7 ecos más para ver si realmente no tenía latidos, y luego simplemente me dicen, oh, bueno, vas a tener que tener el bebé. Y en mi cara era así como que, ¿tener el Ujú. bebé? ¿Cómo que Sí, tener el bebé? Me sí. dicen, sí, claro, porque ya tienes 7 meses y no puede ser un legrado, que es como se le llama cuando simplemente entran y el doctor te ayuda a expulsarlo, sino que tienes que parirlo. Y yo le dije, yo no quiero pasar por esto. ¿Cómo Sí, que parir un niño muerto? Y él me dice, sí, oh, bueno, no, la única otra opción es entrar con una tijera, cortarlo en pedacitos. mutilarlo. Y yo lo que estaba en la cama y yo la veía así a la doctora y yo decía, wow, ¿cómo puedes llegar
a ser tan frío, ¿no? Y ella después la entendí, la comprendo, es parte de su trabajo. Y me dice, sí, puedes irte a la casa. Yo estaba en ese momento en Miami, me devuelvo a Texas y fueron 2 días que estuve en la casa todavía con Máximos dentro de mí muerto. No Vamos a sabía. pausar. Acabas de decir algo que a muchas madres en duelo nos cuesta decir. ¿Cómo te sientes? Todavía en un sueño. Ujú. Es una pesadilla. Y te lo juro, y me he llenado de full trabajo, que es lo que mejor sé hacer Ujú. para tratar de no pensar mucho, porque mi mente puede ser lo más creativa o lo más destructiva de acuerdo a las herramientas que yo esté aplicando en ese momento. Somos 2. Entonces, yo conozco, yo lo que sí he aprendido en estos años y le doy gracias a Dios porque me tocó en esta época de mi vida, porque si no, yo hubiese tomado esa decisión. O sea, a mí me hubiese pasado esto hace 3 o 4 años y yo me hubiese suicidado. Yo no soy, yo primero porque no tenía esa confianza en Dios. Ni Yo las creí en un hogar que herramientas. aunque mi abuela era muy creyente, mi Ujú, mamá es una mujer muy inteligente que te hace, que la inteligencia tiene, como todo en la vida, su lado negativo, porque estás todo el tiempo en razón, quieres ujú, razonar todo y hay cosas que no puedes razonar. Tú no puedes razonar con Dios. No existe la manera de entenderlo desde la razón, porque la razón te va a preguntar por qué a mí. ujú. Y hay Y muchas entonces, preguntas sin respuestas, Tere. Y exacto. abrazar ese silencio, abrazar ese misterio, quedarse en ese laberinto sin hundirse, es muy difícil. Y ahí te das cuenta por qué la mayor cantidad de personas que se suicidan son personas con un coeficiente intelectual sumamente alto, porque Totalmente. quieren razonar Ujú. cosas que no puedes razonar, que solamente tienes que permitirte sentir. Y dígame si ahora le sumamos a esto que el hecho de ser mujeres, de ser hormonales, nos dicen que cada vez que sentimos algo es que estamos locas. Exactamente, No, 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 es que esa mujer está loca. totalmente. Porque esa conexión completa que nosotros tenemos, señores, yo antes veía una mujer embarazada, Eglis, y para mí era como que, ok, está embarazada, o sea, tampoco es wow. Cuando yo estuve embarazada, que yo dentro de mí yo decía, ya va, ya va, ya va. O sea, yo estoy creando un cerebro. Ujú, Tú sabes las conexiones neurológicas que necesita un cerebro. Tú sabes lo desarrollado que tienes que tener un ojo para poder ver todo lo que tiene que ver con el un sistema oído para auditivo, que oler, tú como mujer sí, crees un riñón. un corazón, pulmones. No, te sientes como el arquitecto de todos los arquitectos. Y pensar que con todos los avances que tenemos, todavía eso no se ha logrado. Entonces, eso me puso a mí de rodillas, primero que todo, a darme Eso fue cuenta increíble. lo pequeñita que soy, Y lo grande que eres. grande que y lo grande también que soy de ser instrumento. Yo estoy en mi etapa de agradecimiento ahora, en mi etapa de duelo, porque hay muchas etapas en mi Que en libro, el libro lo van a ver. lo van a ver. Exactamente. Entonces, estoy en la etapa de agradecimiento. Yo sé que no hay respuesta, no la voy a encontrar, y es la primera pregunta que le voy a hacer cuando esté con Dios cara a cara. Y quizás no, porque voy a estar tan sorprendida del paraíso y de lo bien que No, está. y que cuando veas a tu hija se te van a olvidar las preguntas, las Totalmente, respuestas y uniéndose en ese totalmente. abrazo Ese abrazo, eterno. exactamente, Pero este programa era justamente para estas mujeres porque no te puedes imaginar, Eglis. O sea, yo no sabía ni siquiera tu caso de que habías perdido un bebé. 63% de las mujeres, 63%, señores. O sea, tu vecina, tu familia, tu sí, hermana, tu sobrina seguramente ha pasado por una pérdida provocada o no, sí. en la cual hay un vacío. Yo me cuidé toda la vida, Eglis. Yo sí, por esto mismo, yo nunca fui a abortar, yo nunca tuve que pasar. La grandeza que ves en mí, Amparo, la veo por igual en ti. Dice, hay un propósito muy grande con tu aprendizaje a través de tu dolor. Si me puedes decir una sola palabra que aprendiste con todo este dolor de pérdida de tu hija. Una palabra, agradecer. Gracias, gracias. Me siento honrada. Qué honor haber sido, no, ser la mamá de Natalia. En vez de yo venir a darle vida a ella,
¿verdad? Porque yo la parí, yo le di vida. No, no, esa muchachita me dio vida a mí. Y eso lo digo en mi primer libro también. Entonces, agradecida. Agradecimiento. Las cosas no fueron como nosotras soñamos. No la voy a ver casarse, hacer mi abuela, seguir todos sus sueños. Pero ¿sabes qué? En esos 24 años y 3/4 yo fui la madre más feliz porque mi hija es una de esas personas que supo su propósito. Ver a nuestros hijos realizados es nuestra felicidad. Y soy fiel creyente de que todos venimos con una fecha de entrada y una de salida. Y hay en mí una paz inexplicable que siento con certeza, sé con certeza que Natalia cumplió lo que vino a hacer en este plano terrenal. Porque qué Wow. muchachita que vivió. Tienen que leer ese libro, señores, se lo prometo. Esa palabra me encanta, Eglis, y es tan amplia y tan increíble, agradecimiento. O sea, yo, aunque no tuve a Máximos en las manos vivo, porque tuve que parirlo, o sea, yo sentí los dolores de parto, a mí me vinieron contracciones, a mí Dios me... Es que, por eso es que yo no guardo esto desde el dolor. Ujú, Yo lo guardo es desde la sorpresa. Primero te voy a enseñar qué son los dolores de... Te voy a enseñar qué es tener un ser humano dentro de ti. sí, O sea, yo a Dios lo siento como bueno, es mi maestro, pero sí, también ese padre, ¿no? Te voy a totalmente. enseñar qué es el milagro de la vida. Sí. Te voy a enseñar qué es poder querer a alguien más que a ti mismo sin haberlo visto a la cara, Uf, sin haberlo visto cómo tú amas a alguien que tú ni sí. siquiera hablaste en ningún momento con él. Ok, perfecto. Te voy a enseñar la pérdida. Ujú, Te voy a enseñar el amor tan grande que te rodea de todas las personas que te conocen, porque sé que todavía dudas de ujú, ese amor, del amor de tu totalmente. madre, del amor de tus hermanos, como te lo vuelvo a decir, de amor de amigas como tú, como Amparo, que estuvo conmigo en ese momento tan doloroso, que me guió para que la experiencia al final, y a las personas que se la cuento, puede sonar hasta bizarra. Yo haber parido a mi hijo muerto fue una de las experiencias más sublimes que yo tuve en mi vida, Eglis. Totalmente, totalmente. Esa era una habitación con un olor, con una luz, con una paz, con Mm, un fondo musical. O sea, ujú, yo lo recibí y yo lo que en ese momento, ya cuando me dicen como que puja, era gracias por haberme elegido como tu madre. totalmente, totalmente. Gracias por haberme permitido sentir lo que sentí contigo, este amor tan increíble. Gracias por enseñarme a amar sin ver. Gracias, o sea, yo y mi familia alrededor mío fue una escena tan hermosa dentro de tanto dolor. Yo me sentí tan amada como nunca me había sentido en mi vida. Ujú. Entonces yo decía, Esto es lo que tú me querías enseñar, Dios. Gracias, Enséñame qué era, gracias. gracias. Amigas que yo no tengo la sangre, o sea, yo tenía una Francia con un Amparo en ese teléfono, como que, Mm, y entonces amigas que te respetan, entonces tú total dices, Dios mío, mira las amigas que me gasto, totalmente. amigas que te mandan un Sí, mensaje desde el amor, estoy digo, contigo. sí, O sí. sea, Dios, tú me querías era enseñar el amor incondicional. Ujú. Totalmente, totalmente, Gracias, totalmente, gracias. totalmente. Experiencias como estas nos hacen abrir las manos a recibir, porque yo sé que tú eres muy similar a mí en este sentido. Nos gusta más dar y servir que recibir. Yo he luchado por décadas en cómo abrir mis brazos para recibir. Y yo creo que hay que aprender a recibir, porque entonces cuestiona mucho porque damos y yo creo que hay que aprender. Y somos honradas, somos mujeres elegidas, lamentablemente, pero vivo totalmente agradecida y me ha hecho más humana, más sensible con los demás. Es un camino de doble filo, como un Y cuchillo es de un doble, sí. Y es un camino que solamente tú entiendes, Iglis. No Ujú, sé si te ha sí, pasado
que te puede llegar esos mensajes y esas cosas así. O sea, yo hay momentos, y lo leí en tu libro y dije, gracias, Dios mío, porque ya yo sentía que me estaba volviendo loca, porque hay señales. Muchas señales. Mira, y quizás esto conteste la pregunta, otra pregunta para Amparo. El velo entre el cielo y la tierra es finito. Nuestros seres amados están ahí siempre cerca. Y yo creo que yo pensaba que cuando enterré a mi hija, ese era el final. Un amigo muy cercano me dice, van a haber señales. Yo me siento ahora trilingüe, como que conozco otro idioma, el idioma espiritual, el cual mi hija se comunica conmigo. Y esto le puede sonar loco para algunas personas o creen que en nuestro trauma, en nuestro dolor, nos hemos vuelto locas y supersticiosas, pero porque yo cuando Sí, sí. no había caminado en estos zapatos, cuando no me había pasado a mí, lo llegué a pensar cuando escuchaba algo que quizá no me ha hecho, esta experiencia me ha hecho más humilde para no juzgar tan fácilmente, porque hay que caminar en los zapatos, una milla, como dicen en mi país, el corazón de la uyama solamente lo conoce el cuchillo. Sí, Así y cuando mismo. me comenzaron a pasar cosas a mí, por ejemplo, hay un pajarito, un cardenal, se llama cardenal, un pajarito rojo, que aquí en los Estados Unidos dicen que cuando se te aparece es porque estás en la presencia de un ángel. Entonces, cuando yo vivo cerca del Parque Central en Nueva York y mi hija y yo caminábamos con frecuencia en las mañanas por ahí y muchos meses antes, sino quizá un año atrás, sin imaginarnos eh, que mi hija iba a morir, nos comenzamos a encontrar estos pajaritos rojos que quizás se cruzaban en el camino o los veíamos en una rama. Y entonces ella averiguó el significado y me dijo, mami, ¿sabes qué? Estamos en la presencia de un ángel. Y cuando esto me comenzó a pasar, cuando yo me decidí, busqué el valor para regresar al parque y estos pajaritos me comenzaron aparecer en el Llegar. camino. Entonces pude poner la conexión. Wow. Y no es que mi hija es el pajarito ahora, pero es, es una señal. Ok, estoy aquí. No me he ido. Voy a estar siempre contigo. Y muchas veces en esos días que no quería salir de la cama, la esperanza de encontrar un pajarito de eso en el parque fue lo que me levantó y me hizo salir y ver el sol y coger aire fresco. Otra cosa que me pasó fue la plumita blanca, que ahora se ha convertido en otra señal y fue en mi desesperación y en mi enojo con Dios también. Me atrevo a pedir, Dios mío, por favor, déjame saber que mi hija está bien, por favor, no te he pedido nada. Y de momento parada en la Quinta Avenida y la calle 51, en los escalones de la Catedral de San Patricio, aparece de la nada. Esto fue en medio de la pandemia, cuando casi no había ni carros en la calle, y aparece esta plumita blanca frente a mis ojos y yo buscando el teléfono para tomarle una foto, porque tú sabes, somos todo ahora de fotos, y no lo encuentro en los bolsillos y no pestaño. Y ahí paré y me di cuenta, esa señal es para mí. Yo no esperaba encontrar la respuesta tan rápido, pero esa plumita blanca se ha convertido en un recurrente tema cuando yo necesito sentir esa presencia, ese recuerdo de que Natalia sigue a mi lado. Siempre. Y tengo una lista que lo describo, que ya tú leíste, por eso lo trae al tema. Y le doy gracias porque sin esas pequeñas señales, yo no sé qué hubiera sido de mí. Luces que, lucecitas que aparecen encendidas aquí en la casa, sin nadie encenderlas, sin mi esposo encenderlas. Y bueno, se han hecho muchos estudios y me han dicho que es cierto. Los estudios dicen que es cierto que las señales de nuestros seres queridos son verdaderos. Igual que el propósito, Eglis, yo creo firmemente en que uno de los propósitos que Dios puso en mi vida fue el comunicar de diferentes maneras. Yo fui abusada cuando era una niña para poder comunicar y dejarles saber a otras mujeres que no fue su responsabilidad. Yo nazco negra,
para poder a estas mujeres de color darle ese mensaje de que lo podemos lograr lo que sea independientemente de tu forma, talla y tamaño. Yo soy una mujer de talla grande para poder a esas mujeres empoderarlas y dejarles que, hey, puedes pesar 1000 kilos y no te quita quién eres. Yo he visto en mi vida que cada situación que ha pasado ha sido para poder abrazarla, cúrala, visualízala, estúdiala, analízala para que ahora seas tú la que puedas ayudar a otras mujeres. Esa para mí es mi misión. Cuando yo hablo de la pérdida de Maximus, yo conecto con mujeres como tú. ¿Qué más señal que me manden un libro una madre de una pérdida? ¿Qué más señal de que cuando yo estoy en una camilla haciéndole terapia a alguien me diga que es primera vez en 20 años que habla del hijo que perdió cuando tenía 15 años y que no se lo había contado ni a su Ujú. esposo? Entonces ahí es que tú te das cuenta y tú dices, ok, Dios, yo pasé por esto para poder tener las herramientas y entender realmente qué es una pérdida de un hijo, porque cuando yo te conozco, yo no había pasado por eso y yo sé la historia de Natalia, te abrazo, pero yo no te puedo sentir. Yo no te puedo entender más allá de una mujer que ha pasado por algo doloroso. Por eso es que las personas que dicen, si tú no tienes hijos, tú no puedes dar consejos de hijos. Ahora yo lo puedo entender, porque yo era educadora, yo era licenciada, yo soy licenciada en educación integral, yo tengo todas las herramientas educativas necesarias para dar tareas, para ser una psicóloga de niños y todo lo que tú me quieras decir a nivel educativo para los niños, pero yo no te puedo decir a ti cómo ser mamá en el sentido de la crianza, porque yo nunca he criado. Entonces, Exacto. cuando a veces tú sientes, yo te puedo dar a lo mejor como profesional algunas La herramientas teoría, como la la teoría, teoría. pero hasta que tú no te fajas en la lucha, como dicen, cuando tú no estás en esa batalla, cuando a ti no se te ha muerto un hijo, tú puedes abrazar a la gente y decir, oh, bueno, sabes, hasta sin palabras, ok, aquí estoy contigo. Pero si tú no lo has vivido, hay algo que no puedes. Exactamente. Es como un clip, no sé si te pasa, es como un clip que como que yo no puedo entender una mujer, por ejemplo, que me diga, ay, es que yo toda la vida me he sentido utilizada por ser bella. No, 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 no. O me han dado todo solamente. No, yo he tenido que luchar para lograr ciertas cosas donde no tenía cabida ser Teresa Carrillo. Y yo me he tenido que abrir mi propia cabida. Y yo te puedo echar ese cuento. Yo te puedo echar el cuento de que una niña que fue abusada desde los 7 años, vivir 30 años de su vida con ese Presa, secreto y presa en tu presa. propio cuerpo con esos secretos que te Yo te lo hagas, puedo contar, porque los has pero vivido, sí. exactamente, es desde la verdad que uno puede abrir su corazón y decir, así me siento, que no quiere decir que sea la perfección, porque tú te sientes de otra manera y yo me puedo sentir de otra manera, pero al final del cuento, el núcleo del dolor es haber perdido un hijo. Y Totalmente. tantas mujeres que nos están escuchando hoy, que sé que siguen llorando, gente que celebran los aniversarios de sus hijos y para otras personas puede ser visto, ay, ¿cómo va a seguir celebrando el aniversario del hijo? O sea, no la dejas descansar. Como esa fiesta que yo le acabo de hacer por los 30 Hubo años. hubo Ay, una rumba que tuvo Natalia hermosísima y donde está sí, esa gente porque empiezas como a redireccionar todos, todo, Egli, exactamente. no desde el dolor, desde la pérdida, desde que está ahí, pero desde que yo voy a celebrar tu vida Desde porque el gracias a amor, ti, sí, desde el amor. Qué maravilloso, así es, qué increíble que el dolor sea siempre una manera de aprender, ¿no? El ser humano siempre como que, desde que nos sacaron del Edén por esa bendita fruta que nos comimos, Egli, totalmente. Dios mío, hasta el dolor, hasta llegar a la vida es con dolor. Esos partos, esos todo. dolores de parto que no tienen comparación. Es Dios mío. increíble. No, 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 esos dolores de parir, yo le decía, no, yo había hecho ya mi curso de respiración, ¿ok? Porque yo iba Sí, a tener un parto natural y no sé sí, qué. Llegó un momento ya como a las 2 horas que le digo, mami, que me pongan lo que sea, ya yo no aguanto más porque se supone que las contracciones es dolor, descanso, dolor. Yo nunca sentí la parte del descanso, yo era dolor, 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 dolor. Y totalmente. fue increíble porque ahora entiendo cuando las mujeres Ujú, dicen el dolor de parto, lo viví. Vivo todavía el proceso de las hormonas de las mujeres, que creo que va a ser otro tema que totalmente. vamos a tocar. Y a todas esas mamás que están conectadas, que sé que han pasado por eso,
yo sé que esto, y lo tenía por aquí, es uno de los momentos más felices de la vida que siempre tendré y que guardaré y que tendré en mi corazón. Este tipo de regalos todavía los voy a ¡Wow! tener. Esta fue, Tengo el mismo para Natalia, aún lo conservo. imagínate, ese fue uno de los ¡Wow! primeros regalos de mis hermanas, Sí, su primera Biblia, y aquí se la sí, tengo también presente porque sé que va a llegar alguien o llegará un niño o estará conmigo en todo ese proceso. Como última anécdota, te quiero contar que como es increíble como cada una de nosotras manifestamos el dolor. Yo tuve el honor de tener a toda mi familia junto a mí, y recuerdo que, como te cuento, yo tuve el parto y yo estaba como muy dentro de mí. Yo nunca tuve gritos, en mi habitación no hubo gritos, no hubo llanto, no hubo nada. Y ya al día siguiente, cuando nos dan de alta, que ya estamos recogiendo todo, mi hermana Andrea, la que estaba conectada aquí, empieza a gritar, pero Egli, ¿sabes? Esos gritos desde el corazón, pero sí. ¿por qué? En medio del hospital. Entonces yo, que era la Ajá. que había acabado de dar a luz, te puedes Sí, imaginar como consolando a mi hermana, y todos sí, en ese momento nos quedamos así como que, ya va, pero no teníamos que consolarle a ella. sí, sí, Y sí, es como otras personas también pueden amar un ser que viene de ti. Tu totalmente. familia, Eglis, cómo te apoya, cómo te ama, cómo también sufrieron toda esta pérdida, cómo describiste esa situación de tu papá y tu mamá, que son sus nietos, cómo Natalia era tu única hija, Ujú. haber vivido con ella 24 años, conocerla, verla exitosa, verla en esas vallas de Times Square, o sea, tenía toda la vida por delante. Yo Total, digo, seguimos, a esto no seguir. se para, pero quiero que él cierre este programa porque este va a ser un programa, y eso es lo que me encanta de las redes sociales, que va a ser Ujú. para siempre. Cada vez que yo quiera volver a escucharme, y me encanta poder hacerlo porque nosotros no vamos a ser las mismas el año que viene, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10 Totalmente, años. Y cuando nosotros totalmente. vayamos y buscamos el programa, ¿cómo hicimos ese programa en el 2025 y sea el 2040? Y vernos, primero esta juventud que nos veremos, Dios Juventud, mío, divino tesoro. juventud divino tesoro, cómo estamos abriendo una Totalmente. puerta para que otras mujeres le coloquen nombre a esos niños no nacidos, que puedan hablar de esas experiencias, siempre con el dolor, pero cómo podemos hacerlas y guiarlas para que también lleguen a ese Dios que está ahí siempre cuidándolas y protegiéndolas. Dejo estos últimos minutos a ti, hermana de mi vida, dominicana hermosa, Ujú. mi profesional preferida, mi doctora y mi repostera más querida. Señores, esta señora tiene todas esas redes, las vamos a estar pasando por aquí. Ella envía unos bizcochos dominicanos que no quiero perder de hacerle esta publicidad porque son un espectáculo en unas jarras. Primero que esta señora la están viendo, esto es un estilo que ella desde que se despierta están decoradas y tienen un Ujú. sabor, y sobre todo tienen un amor de entender cuando las cosas no se hacen por necesidad, sino con amor, de que la repostería te ayudó también a avivar todo ese amor que estaba dentro de ti y que pudiste con tus manos crear, Eglis. Gracias por tu tiempo, por tu espacio. A las personas que se conectaron a hoy aquí, gracias por abrir su corazón. Envíenle este programa a todas esas personas que han pasado por una pérdida y tal vez tú no tienes las herramientas, y que se comuniquen con nosotros. Cada mes vamos a estar escuchando una historia, no solamente de pérdidas, sino también de milagros, de esos que han atravesado en la vida y que te han hecho ver a Dios aquí de cerquita, y los has abrazado. Los has abrazado porque tu padre nunca te va a abandonar, siempre va a estar ahí contigo, hagas lo que hagas, seas lo que seas. Seamos ese Pedro que lo negó, seamos ese Judas que lo vendió. Él no se va. Él es el único fiel en nuestras vidas. Él va a estar ahí aunque le estemos diciendo que no creemos en Él, que no confiamos en Él, que porque a mí, que te odio, y tengamos esa pelea eterna con Dios. Él está ahí sentadito esperando que tu corazón se vuelva a abrir, protegiéndote y guiándote para que logremos conseguir en esta vida el propósito que Él nos colocó, vivir en su abundancia y ser una herramienta para otros humanos. Así que gracias, Eglis. Yo me despido, pero se queda Eglis despidiendo este programa desde el amor. Te amo mucho, hermana. Te Gracias. amo aún más. Gracias, gracias por este espacio. Cuando te conocí en la entrada de la Universidad de Texas en Austin,
Vi frente a mí una mujer resiliente, llena de sueños, pero conocerte y transitar estos años contigo me llenan de plenitud y me honran. En verdad, te voy a dejar con las palabras que Oprah Winfrey me dijo a mí cuando me entrevistó acerca del tema de la resiliencia. Y es que ahora tú tienes un ángel en el cielo, un ángel personal que lo puedes llamar por su nombre. Y su nombre es Máximos Berlín. Amén. Te honro. Él vino a mostrarte lo resiliente que eres y tu gran capacidad de amar, porque tu corazón se ha expandido a una manera que tú no sabías que podías amar. Y el amor nunca muere, el amor trasciende. Es así. Te amo. Gracias a todas Te esas amo personas más. que estuvieron Como conectadas. nos decimos siempre, nos amos. Nos amo. Gracias, chicos. Los Gracias amo. a los que estuvieron conectados. Un Nos vemos placer. el próximo jueves. Gracias. Gracias.